Son 4 pláticas que habrá este día. Y la primera es por parte del doctor Gregorio Ignacio Ibarra, conocido, él egresó de la carrera de Medicina de la UNAM, posteriormente hizo su residencia en el Instituto Nacional de la Nutrición, trabaja actualmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y él pues ve todos los pacientes con mieloma, leucemia linfoblástica, linfomas, leucemia mieloide aguda, pues todo, de hecho. Por lo que ha participado también en la elaboración de guías de práctica clínica en todos estos temas. Y bueno, hoy nos presentará un panorama general de linfomas no Hodgkin. Bienvenido, Doc. Sí, buenas tardes. Bueno, pues todo lo que dijeron son mentiras, pero no veo tantos pacientes. Me toca coordinar algunas de las actividades en el quehacer médico, pues sí he tenido varias de las actividades, como ustedes pueden ver. Hice medicina interna primero en el IMSS y después me fui a hacer hematología al Instituto Nacional de la Nutrición, que ya también cambió de nombre. Creo que ya han pasado muchos años y actualmente pues casi todo el desarrollo profesional ha sido en el IMSS y pues he estado en varios lugares y me ha tocado ver algunas de estas enfermedades. En un muy buen tiempo, aproximadamente 10 años, estuvimos viendo linfomas y mielomas y por eso es que me invitan aquí. Y pues en este momento no tengo ningún conflicto de interés en relación con la industria y pues estamos aquí para presentar el linfoma no Hodgkin, que depende del punto de vista de que veamos el linfoma no Hodgkin, puede ser algo muy complejo o algo muy sencillo. Desde el punto de vista de la práctica tenemos que hacerlo sencillo, aunque cada vez se hace, como todas las enfermedades hematológicas, mucho más complejo. Y una de las características del linfoma no Hodgkin que cuesta trabajo hacer es la definición, porque es una enfermedad muy heterogénea en relación a los diferentes tipos de linfomas y nos vamos a enfocar hoy básicamente a los dos que son los más frecuentes. Y como pueden ver ustedes, es una enfermedad muy heterogénea y extensa de enfermedades linfoproliferativas, y eso en la presentación clínica en ocasiones nos da un poco de problemas para el diagnóstico y el manejo. Como en todas las enfermedades neoplásicas, es una enfermedad clonal porque se deriva de una sola célula que se transformó y a partir de eso progresa y tenemos que agruparlas para poder ver el comportamiento que pueda ser muy similar y en base a eso poderlas tratar. Y depende del tipo de linfoma y actualmente en la clasificación pues lo vamos agrupando como en todas las enfermedades por las características propias de la enfermedad. Como parte del origen de una enfermedad linfoide pues vamos a tener que esta se va a originar de todos los precursores linfoides que tenemos y vamos a tener desde alteraciones en las células T, kappa, delta dentro del comportamiento de los linfomas T y también de los linfomas B y las células presentadoras de antígenos, que se está involucrado en mucho el proceso inflamatorio que va a hacer que todas estas células dentro de la evolución que tienen se vayan a malignizar de tal manera que vamos a tener linfomas tanto en etapas tempranas de las células de la maduración como en las diferentes etapas de maduración y en los diferentes niveles. Muchas de estas se van a derivar de células que deberían irse a apoptosis o destruirse y que se van a transformar para convertirse o en enfermedad de Hodgkin o en linfomas difusos de células grandes B, tanto centrogerminales como postcentrogerminales, y también van a coexistir entre las características de ser linfomas inmunoblásticos o plasmablásticos y no pasa por demás que también los linfomas de bajo grado, los foliculares que van a estar en la zona marginal, la leucemia linfocítica crónica, también se van a originar de las diferentes etapas de la maduración, de tal manera que tendremos linfomas foliculares de linfocitos no sensibilizados, así como linfomas foliculares de linfocitos sensibilizados, igual que la leucemia linfocítica crónica. La otra característica que ayuda a clasificar a los linfomas es que dentro de la maduración
de estas células vamos a tener una expresión de marcadores celulares o de proteínas de superficie que nos van a poder identificar el estadio en el que se encuentra la enfermedad. Probablemente la gran mayoría pues estamos acostumbrados a tener el CD20, pero como podemos ver, CD19 tiene una expresión mucho más precoz y que perdura incluso en etapas maduras de las células, pero CD20 se ha convertido en un blanco celular. La mayor parte de los linfomas B maduros van a poder expresar CD20 y de ahí la importancia para el tratamiento de estas células, pero no debemos olvidar los otros marcadores que nos van a ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales, tanto para los linfomas inmunoblásticos como a los que se mezclan como linfomas, leucemias en estos casos, que a veces es lo difícil de poder diagnosticar y de poder tratar. Lo mismo sucede con los linfomas T y con la expresión de los diferentes antígenos de superficie de los linfomas T. Y aquí donde más problema vamos a tener es en los linfomas T periféricos y en los linfomas NK en relación al diagnóstico, sobre todo por su velocidad de crecimiento. La otra cosa importante que no debemos olvidar en el linfoma es que la gran mayoría de estos son nodales y la característica o la expresión o el nivel en el que se van a alterar estas diferentes linfomas es por la distribución dentro del ganglio. La mayoría de los que conocemos son centrogerminales, pero vamos a tener los de la zona marginal, los de la zona del manto y los que tenemos los inmaduros. Tratando de catalogarlos por el tipo de linfoma, vamos a tener las diferentes alteraciones genéticas que, como en la mayoría de las enfermedades, van a dar origen o caracterizan a cada tipo de linfoma. Así tendremos los linfomas de la célula del manto con las translocaciones 11-14, los foliculares con la 14-18, los linfomas tipo Burkitt 8-14 y así otras alteraciones, y eso también nos va a ayudar a poder identificar los diferentes tipos de linfomas. Dentro del estudio que caracteriza a cada tipo de linfomas, pues vamos a tener que se encuentran alterados diferentes niveles de alteraciones de oncogenes, de tal manera que vamos a tener oncogenes reguladores como es P53, que su mutación va a dar una subregulación para el crecimiento de las células y es por eso que van a estar creciendo. En relación a CEMIC va a dar una mayor amplificación y una mayor capacidad de replicación de las células, igual que BCL6. En relación a BCL2, este nos va a inhibir apoptosis y las células, aunque van a tener un crecimiento lento, es continuo. Y por si fuera poco, muchos de los linfomas van a compartir la expresión de estas diferentes alteraciones y vamos a tener una enfermedad mucho más difícil de identificar en el comportamiento, y lo difícil en estas es que pueden tener una morfología característica como los linfomas difusos de células grandes B, pero que si tienen diferentes expresiones o expresar más de un oncogen mutado o sobreexpresado, van a tener un comportamiento diferente y es lo que conocemos hoy como los linfomas difusos de células grandes B, doble hit o triple hit, o los linfomas no clasificables o entre difusos de células grandes B y tipo Burkitt. De acuerdo a la clasificación actual de estos linfomas, de acuerdo a la expresión de esos oncogenes o de las alteraciones genéticas que tienen, hoy los están clasificando como linfomas linfoplasmablásticos que no tienen una expresión característica de ciertos genes, y entonces todavía tenemos un grupo de linfomas que son los que predominan, que no tienen una característica clínica identificada como el resto de los
linfomas. Y así vamos a tener los linfomas dentro de la clasificación de la WHO, que fue revisada y la última publicación es del 2017, se revisó en el 16 y la publicación está en el 17, pues la clasificación por los inmaduros o precursores linfoides, células maduras pero de linfocitos pequeños, donde también vamos a tener el linfoplasma blástico y las neoplasias de células plasmáticas dentro de esa maduración. Los linfomas inmaduros o ya maduros, donde va a predominar el linfoma folicular, pero también vamos a tener el linfoma marginal, el linfoma de células del manto, que aunque está dentro de este grupo de linfomas es considerado como un linfoma agresivo por la capacidad de replicación que tiene. Y esto lo vamos a ver posterior. El linfoma difuso de células grandes B se ha clasificado tanto por su comportamiento morfológico como por su comportamiento citogenético, y es así como hace complejo en ocasiones o incluso difícil de diferenciar un linfoma difuso de células grandes B, el anaplásico, con una enfermedad de Hodgkin o con otras variantes. Los más sencillos de identificar son los centroblásticos y los inmunoblásticos, y su comportamiento pues va a ser totalmente diferente. La otra manera de clasificar el linfoma difuso de células grandes B es por la expresión de sus antígenos en centrogerminales o células B activadas. Esto se ve.